En esta ocasión, el doctor Treviño nos hablará sobre el ácido úrico y nutrición renal. Doctor Treviño. Muchas gracias, doctor Cardona. Vamos a aprovechar a tomar la invitación que nos hizo el doctor Raúl Carrillo para el año que entra, el Día Mundial del Riñón, celebrarlo aquí en la Academia y en otros lados. Y desde luego agradecer también al doctor Fajardo, Germán Fajardo, el presidente de la Academia, las facilidades que nos ha otorgado para este evento. Voy a referirme a continuación al tema programado sobre ácido úrico y insuficiencia renal. No, es que... algunas diapositivas están en inglés, pero los demás son fáciles de entender. Ahí mostramos en la pantalla las principales anormalidades en las etapas 1, 2, 3, 4 y 5 de la enfermedad renal crónica. Y vean ustedes que hay un aumento del potasio, aumento del fósforo, aumento del nitrógeno, aumento del ácido úrico, retención de líquidos, hipertensión arterial, se eleva la parotormona y hay toxinas urémicas. De esos dos temas se van a tratar más adelante. Y hay descenso de la hemoglobina, del calcio, de la albúmina, del CO2 total y del colesterol. Y lo que tenemos que hacer en el tratamiento de la enfermedad renal crónica es subir lo que baja y bajar lo que sube. La dieta ayuda a controlar el potasio, el fósforo, el nitrógeno, el ácido úrico, los líquidos, el calcio, la albúmina y el colesterol. Y los medicamentos ayudan a controlar el ácido úrico, los líquidos, la presión arterial, la hormona paratiroidea, la hemoglobina, el CO2 y el potasio también. Entonces, como ustedes ven, hay una interacción entre los medicamentos y nutrición en la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica avanzada tiene dos componentes para mí. Uno, la propia insuficiencia renal, que se caracteriza por la disminución del volumen urinario, retención de líquidos concomitante, hipertensión arterial, déficit de vitamina D activa y déficit de eritropoyetina. Y la uremia, propiamente dicho, que es la generación y retención de nitrógenos. Son las toxinas urémicas, la sintomatología sistémica y el síndrome urémico, que puede llegar al coma urémico. Van muy a prisa, o yo voy muy lento. ¿Qué factores producen la hiperuricemia en la insuficiencia renal crónica? Desde luego la disminución de la filtración glomerular, los diuréticos, saluréticos, la acidosis metabólica, la desnutrición y caquexia, dietas altas en proteínas y purinas, el catabolismo, los etanálogos y otros. ¿Qué mecanismos producen daño renal debido al ácido úrico elevado? Hay depósitos de microcristales de urato, hipertensión glomerular, engrosamiento en las arteriolas aferentes renal y generan hipertensión arterial, aumento de renina en la parte glomerular, disminución de renina en la mácula densa, glomerulosclerosis y fibrosis tubulointersticial. Ya se habló anteriormente de la dieta, pero aquí estamos señalando para un seguimiento a unos enfermos con una dieta isocalórica de 35 kilocalorías por kilogramo de peso, baja en proteínas, medio gramo de proteínas y baja en purinas, como vamos a mostrar al final, y con un 50% de proteínas de alto valor biológico. Y medicamentos, el allopurinol a dosis elevadas, 10 miligramos por kilogramo de peso, furosemide, carbonato de calcio y antihipertensivos que ya trató la doctora Pasos.
Un estudio antiguo de seguimiento de algunos pacientes con este método terapéutico de dieta baja en proteínas y purinas y allopurinol en dosis elevadas. Vean ustedes que se siguieron el primer grupo de 14 pacientes durante 2 meses. Hubo un descenso considerable en los niveles de ácido úrico. El mismo grupo se siguió por 6 meses y persistió la disminución de ácido úrico. Después otro grupo de 12 enfermos fueron seguidos durante 5 años y medio y se mantuvo bajo los niveles de ácido úrico, y finalmente un grupo de 24 enfermos seguidos, 49 enfermos seguidos durante 24 meses. Finalmente, el promedio total de disminución del ácido úrico en estos enfermos fue de 35%. ¿Y qué sucede cuando disminuye el ácido úrico? Encontramos que hay aumento en la filtración glomerular, medida con colección de orina de 24 horas. No es estimada, sino es medida. La filtración glomerular subió alrededor de 20% y eso hizo un descenso concomitante del urea de un 15%. Por lo pronto no se mantuvo igual ni hubo aumento, sino que se generó, al bajar el ácido úrico, se generó un descenso en la filtración, en la urea sanguínea, concomitante al aumento en la filtración glomerular. Un estudio ya clásico, medido el flujo plasmático renal con impurancia 31 en enfermos que tenían riñón único, había sido extirpado el contralateral por un carcinoma. Se logró un aumento después de dietas bajas en purinas y allopurinol, un aumento del 25% en el flujo plasmático renal. Este estudio lo hicimos concomitantemente con el doctor Pedro Trinidad. Vamos a ver qué dice la literatura al respecto. Cuando el ácido úrico se encuentra por arriba de 8 miligramos por ciento por decilitro, en los hombres, el sexo masculino, tienen casi 3 veces más riesgo de desarrollar insuficiencia renal crónica, pero las mujeres tienen 10 veces más riesgo de desarrollar insuficiencia renal crónica. Los mecanismos involucrados en los efectos benéficos del control del ácido úrico sérico con respecto a los cambios en la filtración glomerular son menor liberación de radicales libres de oxígeno, que son capaces de agravar la hipertensión arterial y favorecer la aterosclerosis, evitar los depósitos de microcristales en el tejido renal y otros, aunque permanecen por investigarse. Hay alteraciones hemodinámicas intraglomerulares, hay vasoconstrucción de la vasculatura renal, bajo flujo plasmático glomerular, disminución de la filtración glomerular en la nefrona aislada y alta resistencia pre- y postglomerares, estudios de la doctora Sánchez Lozada. La hiperuricemia es consecuencia de la enfermedad renal crónica, pero también contribuye a la progresión de la insuficiencia renal crónica. La hiperuricemia basal es un factor de riesgo independiente por el aumento subsecuente de la creatinina sérica. La hiperuricemia se identifica como un factor de riesgo independiente para la insuficiencia renal crónica avanzada en las mujeres, pero no tanto en los hombres. Este estudio de Richard Johnson y colaboradores al respecto del excesivo consumo de fructosa, sobre todo a partir de azúcares añadidos, le hace refrescos y bebidas gaseosas, se ha convertido en un factor de riesgo para la hiperuricemia, la hipertensión arterial, el síndrome metabólico y desde luego la enfermedad renal. Por lo tanto, se ha renovado un interés en el papel del ácido úrico en la patogénesis de la hipertensión, la disfunción endotelial y la disfunción renal, también en la preeclampsia. Velomo de Italia informó que en un estudio de donantes sanos de sangre, el nivel más alto de ácido úrico en suero a un nivel mayor de ácido úrico en suero es mayor la disminución de la filtración glomerular medida. El nivel de ácido úrico es un factor de riesgo independiente para la disfunción renal. Además, se ha informado que la mejora de la hiperuricemia con el allopurinol es eficaz en el mantenimiento de la función renal. En los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, el incremento en el ácido úrico sanguíneo es un fuerte e independiente pronosticador de disminución de la función renal. El ácido úrico alto es una fuerte e independiente pronosticador de todas las causas de mortalidad en la enfermedad renal crónica, incluyendo la nefropatía diabética, estudios de Iseki en Okinawa, Japón.
Los niveles altos de ácido úrico están asociados con la presencia clínica de nefropatía diabética de enfermos con diabetes tipo 1 y tipo 2. En un estudio epidemiológico de más de 20,000 enfermos con diabetes mellitus tipo 1, se encontró que por cada miligramo por decilitro de incremento del ácido úrico sanguíneo se asocia con un descenso de la filtración glomerular más baja y aumento de la albuminuria. Se observó por otro investigador en Italia en 1,500 enfermos con diabetes mellitus tipo 2, seguido durante 5 años, que la presencia de hiperuricemia es un factor asociado a la progresión de la insuficiencia renal crónica más que otros factores como la presión arterial elevada, el alto índice de masa corporal y el tabaquismo. En el trabajo de la clínica Joslin se evaluó la pérdida de la filtración glomerular durante 6 años en pacientes con diabetes mellitus y hubo mayor pérdida de la filtración glomerular en los pacientes con ácido úrico elevado o hiperuricemia. El estudio Findianes de Finlandia, seguido durante 7 años, mostró que los niveles basales de la concentración de ácido úrico, los niveles basales se refieren a valores normales, no se asocia con la progresión de la nefropatía diabética. Otros trabajos seguidos por 4 o 6 años resaltan que la concentración de ácido úrico se asocia con la progresión efectiva de la nefropatía diabética y con el allopurinol se reduce. ¿Por qué al reducir el ácido úrico se asocia con una disminución del riesgo de deterioro renal en los pacientes con diabetes tipo 2, diabetes mellitus tipo 2? La respuesta puede ser que el ácido úrico es solamente un jugador menor en la cascada múltiple que llega a la enfermedad renal diabética y que los medicamentos que bajan el ácido úrico tienen otro efecto más allá de la sola disminución del propio ácido úrico. El allopurinol, un medicamento ya muy antiguo, es un inhibidor, como ustedes saben, de la síntesis de ácido úrico. En el caso de reducción de la función renal, el allopurinol puede causar reacciones adversas con frecuencia y puede causar una hiperuricemia prolongada. Las reacciones adversas hay que advertirse a los pacientes para que suspendan el uso del allopurinol en caso de que empiecen a presentar rash cutáneo o alteraciones catarrales. Aquí está. Lo que pasa con el allopurinol es que es muy barato y entonces ya ninguna industria farmacéutica tiene interés en apoyar estudios al respecto. En la actualidad se investigó que los sartán también baja el ácido úrico, pero no hay estudios formales firmes que muestren que el descenso del ácido úrico por los sartán puede proporcionar beneficios adicionales para la enfermedad renal. No por su efecto antihipertensivo, sino por el efecto de disminuir el ácido úrico. El Febuxostat, un medicamento más reciente, reduce los niveles séricos de ácido úrico de manera más efectiva que la terapia convencional y podría tener un efecto renoprotector en pacientes con enfermedad renal crónica hiperuricémicos. Nuevos estudios deberán aclarar si el Febuxostat previene la progresión de la enfermedad renal y mejora el pronóstico de la enfermedad renal crónica. Sin embargo, esos estudios están en veremos. ¿Cómo podemos hacer profilaxis para evitar que haya hiperuricemia? Consiste en primer lugar en el tratamiento de la hiperuricemia primaria, que todos conocemos, entonces hay que tratar eficientemente la hiperuricemia primaria con allopurinol y dietas bajas en purina. En la hiperuricemia secundaria, para evitar la hiperuricemia secundaria, hay que prevenir la deshidratación, la desnutrición, el catabolismo, la caquexia y la acidosis metabólica, puros factores nutricionales. Y evitar los diuréticos por vía endovenosa, promoviendo el uso de dosis bajas de furosemide. El tratamiento consiste, por lo tanto, en una dieta restringida en proteínas y purinas, tanto de origen animal y vegetal, allopurinol en dosis de 10 miligramos por kilogramo de peso corporal. Esto vamos a saltar. Aquí tenemos los alimentos con alto y mediano contenido de purinas. Ustedes pueden ver en la lista, altos en purinas son las anchoas, los consomés, los famosos calditos de res o calditos de pollo, sesos, consomé de pollo, ganso, que es poco frecuente, salsas gravy o aderezos, corazón, arenque, riñón, no se diga,
extractos de carne, mejillones, perdiz, hueva de pescado, sardinas, escalopas, mollejas, levadura y embutidos en general, y las frutas secas. Alimentos moderados altos en purina son los pescados, el pollo, carne, crustáceos, espárragos, frijoles, lentejas, garbanzos, alubias y habas, y espinacas y todas las leguminosas correspondientes, así como la coliflor. Alimentos bajos en purinas son variados, es una lista amplia: jitomate, zanahoria, calabaza, cebolla, apio o alcachofa, papa, chayote, cerezas, manzanas, toronja, muchos frutos, fresa, arándanos, mandarina, lima, limón, plátano, arroz y cereales, especies, frutas, jugos naturales, pan y pastas, galletas, leche, queso fresco, requesón, yogur y huevo. Como ustedes ven, es muy amplio la lista de alimentos que podemos consumir bajos en purinas y que deben darse a nuestros enfermos. Este cuadro sirve para identificar lo que hemos hablado. Se forma una especie de círculo vicioso. La insuficiencia renal produce hiperuricemia, pero la hiperuricemia favorece la insuficiencia renal. La hiperuricemia produce cambios funcionales y daño estructural renal, como ya mencionamos anteriores, daños en el túbulo intersticial y daños en la hemodinámica glomerular. Esto lleva o acentúa la nefropatía crónica y está en duda, esperemos que pronto se aclare, si acelera la insuficiencia renal crónica progresiva. Pero el control de la hiperuricemia puede evitar la insuficiencia renal crónica, interrogantes, pero sí desacelera la progresión, como ya mostramos al principio. Por lo tanto, la meta es tener un ácido úrico normal o bajo mediante profilaxis, alimentos bajos en proteínas y purinas y medicamentos. Estos son los errores frecuentes que se manejan, que se presentan día con día en el manejo del ácido úrico en la enfermedad renal crónica. No medir el ácido úrico en sangre ni en orina. La desnutrición y deshidratación del enfermo renal. Aumentar la proteína vegetal y suprimir la animal. Ya vimos que hay proteína animal que puede consumirse carne, huevo, leche, no eliminar radicalmente los alimentos de proteína animal. No calcular el producto ácido con el fósforo. El ácido úrico elevado y el fósforo elevado son una hecatombe para el riñón enfermo. Emplear colchicina y uricosúricos no van a tener efecto ya cuando hay insuficiencia renal. No prescribir alopurinol o prescribir las dosis homeopáticas. Hemos visto muchos enfermos que reciben 100 miligramos cada 24 horas. Eso no va a bajar el ácido úrico. Suspender el alopurinol cuando se inicia el descenso de ácido úrico y mantener entonces el ácido úrico elevado. El ácido úrico debe estar por debajo de 4 miligramos por decilitro persistentemente, y no advertir al paciente sobre los efectos secundarios del alopurinol. Conclusiones. La hiperuricemia causa efectos deletorios en los túbulos y en el intersticio. La hiperuricemia causa efectos deletorios en la función glomerular. En la insuficiencia renal crónica es conveniente mantener el ácido úrico por debajo del rango normal, es decir, por debajo de 4 miligramos por decilitro. Dietas bajas en proteínas y purinas periisocalóricas y alopurinol son armamentos útiles para reducir la hiperuricemia secundaria de la enfermedad renal crónica. Los pacientes urémicos deben tener el ácido úrico bajo, lo cual encontramos que les produce un beneficio porque muchos síntomas desaparece, sobre todo la anorexia y la náusea cuando se baja el ácido úrico, y hay un nivel de bienestar general. Se requieren estudios controlados y prospectivos, son necesarios para tener mejores resultados y encontrar realmente cuál es el papel del ácido úrico en la progresión de la enfermedad renal crónica. 10% de los pacientes desarrollan intolerancia al alopurinol. Aproximadamente en estos casos, la administración debe ser
detenida o parada definitivamente o temporalmente, y entonces emplear nuevos medicamentos como el Febuxostat. Hace algunos años publicamos con el doctor Iseki un libro sobre enfermedad renal crónica, ácido úrico en enfermedad renal crónica, y ha tenido más de 600 citas en los últimos años. Y por lo tanto, el ácido úrico es la toxina urémica desconocida. El ácido úrico ha renacido como una toxina urémica. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Treviño. Al final de la presentación de 3 pláticas va a haber la sesión de preguntas, por favor.